Como ya sabrás, el narcisismo de una persona condiciona mucho su comportamiento, pero también condiciona el comportamiento de las demás personas que tiene a su alrededor. Cuando esto sucede, se dice que esa persona anda sobre cáscaras de huevo. Esta expresión viene del mundo anglosajón de la expresión walking on eggshells, que significa literalmente eso, andar sobre cáscaras de huevo, y se refiere a algo así como andar de puntillas o con extremada precaución alrededor de una persona o sobre un tema en particular para evitar el conflicto. Muchas personas no se dan cuenta de que han estado haciendo eso hasta tiempo después de haber dejado la relación o de haber puesto distancia de algún tipo. Otras saben que lo están haciendo, pero terminan normalizándolo hasta tal punto que no le dan importancia y se vuelve algo rutinario en sus vidas. Hay muchas conductas que se podrían considerar andar sobre cáscaras de huevo, pero en este vídeo me voy a centrar en las 7 más comunes, sobre todo para ayudarte a identificar si lo estás haciendo o lo hiciste en el pasado y no habías reparado en ello. Este vídeo también te ayudará a clarificar esas conductas que no sabías muy bien por qué lo hacías o a identificarlas en alguien que está pasando por algo parecido ahora mismo. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. En primer lugar, ¿por qué andamos sobre cáscaras de huevo? ¿Es tan solo para evitar el conflicto? Bueno, la respuesta a esta pregunta es un poco más complicada que eso. El narcisista no solo se enfada si no le dices a todo que sí, sino que realiza la famosa proyección de la culpa, de todas sus inseguridades, de todas sus angustias y hace que las vivas tú por él. Esto es debido a que tienen una capacidad nula para asumir cualquier tipo de responsabilidades que se deriven de sus actos, por lo que no tienen ningún problema en proyectar toda esa culpa y esa vergüenza en los demás. Además, la ira narcisista también tiene mucho que ver en esto, y es que tras un par de discusiones con el narcisista, uno se da cuenta de que éste es incapaz de regular sus propias emociones, en el caso de los abiertos, siendo castigados de manera pasivo-agresiva o engañados a nuestras espaldas en el caso de los encubiertos. Por todo ello, la víctima aprende rápidamente que debe modular su comportamiento con el objetivo de tener un poco de paz en su casa o, en el peor de los casos, para sobrevivir. Por lo que se puede decir que esta modulación del comportamiento en la víctima es una consecuencia sine qua non del abuso recibido. Puede que ocurra de repente, aunque en la mayoría de los casos sucede de forma paulatina. Las personas que conocen a la víctima observan atónitas el comportamiento cada vez más extraño de ésta, sobre todo en lo referente a su pareja narcisista, aunque esto es extrapolable a padres, madres o hijos narcisistas, jefes, compañeros de trabajo, otras amistades, etc. Lo que no saben los demás es que esta persona está cambiando su comportamiento por una serie de razones. Las principales son evitar la ira del narcisista, apaciguarlos de alguna manera, el evitar sentirse culpables, el evitar la vergüenza tóxica y las proyecciones que lanzan a diestro y siniestro. Y es que esto, aunque suene duro decirlo, tiene algo de sentido. Es como un mecanismo de defensa que pone en marcha la víctima para evitar que el narcisista le chille constantemente, le haga el tratamiento de silencio, le culpabilice por todo o se vengue de alguna manera. Cuando aparece esta fase, se observa claramente cómo la víctima, dentro de toda la confusión mental que supone una relación narcisista, sin saber cómo ni por qué, se encuentra en una situación desfavorecedora, intentando mantener un equilibrio imposible. Por lo que las principales formas de andar sobre cáscaras de huevo son: número 1. No llamarle la atención. Muchas personas al principio creen que están en una relación de iguales, donde se respetan los derechos y sentimientos de los demás y en la cual se pueden comunicar abiertamente sobre lo que les molesta o sobre lo que les gustaría mejorar. Pero esto es rápidamente algo que el narcisista va a cortar de raíz. Al principio te hace creer que sí, que os podéis decir lo que os sienta mal e incluso te puede decir que nunca antes le había dicho las cosas tan claras. Puede que esto anime a la víctima a hacerlo más veces y a sentirse segura en la relación, para después encontrar que era solo un mero espejismo, ya que lo último que quiere escuchar el narcisista son tus quejas o tus reclamaciones justas. Después de un tiempo, la víctima observa desesperanzada que cada vez que saca un tema de este tipo, el narcisista entra en un estado de ira desmedida, en el caso de los abiertos, o que es castigada y apuñalada por la espalda, en el caso de los encubiertos. Esta segunda opción es uno de los motivos por el cual es tan difícil identificar a un encubierto y se tarda tanto tiempo, porque uno no ve las consecuencias ipso facto. La segunda conducta más común es no compartir tus sentimientos.
La víctima deja de compartir sus sentimientos con el narciso, porque ve que no existe un espacio seguro para hacerlo. En estos casos es como si los sentimientos de la víctima quedaran en un segundo plano o congelados en el tiempo. Están ahí sin que nadie se preocupe de ellos, ni siquiera la víctima. En muchos casos, el abuso puede llegar a ser tan fuerte que el mero hecho de preocuparse de sus propios sentimientos puede vivirlos como un acto de traición al narciso. El narcisista condiciona siempre a sus víctimas para que dejen de lado todos sus sentimientos y afectos y los enfoquen todos en él mismo. Por ello es tan necesario muchas veces recordarle a la víctima que parte de su recuperación se basa en tomar conciencia y contacto de nuevo con sus propias emociones y focalizarse en ella misma. La tercera conducta sería no exigir responsabilidades ni tampoco explicaciones al narciso. Este comportamiento está relacionado con el primero, y es que pasado un tiempo le es muy difícil a la víctima que el narcisista se haga cargo y asuma sus responsabilidades. Ya puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico o tras haber cometido un error. Como sabes, parte del abuso psicológico que lleva a cabo un narcisista es no asumir ningún tipo de responsabilidad. Esto se deriva de su grandiosidad, abierta o encubierta, y de su creencia de que son especiales y de que están por encima de los demás. La cuarta sería tomar constantemente la temperatura de la habitación, es decir, monitorear el estado de ánimo del narcisista. Si el narcisista está contento, todos podemos estar contentos. En cambio, si el narcisista está enfadado o algo le preocupa, espera que todos los demás actuemos en base a cómo se siente él. A ver, esto nos puede pasar a todos en un día determinado. Esperamos que las personas con las que convivimos nos muestren su apoyo en un día duro. Sin embargo, en el caso de los narcisistas, esto va más allá. No solo espera que los demás estemos tristes si él está triste, sino que en el caso de que él esté contento, todas las personas de su alrededor también tienen que estarlo. Es muy típico que los narcisistas marquen la temperatura de la habitación, es decir, el estado de ánimo general y arrastren a los demás con ellos. Esto, por supuesto, incluye aquí a los niños que hay en la relación e incluso a las mascotas. Si el narcisista está triste o taciturno, será incapaz de regular sus emociones y te trasladará la tarea de, abro comillas, hacer callar al niño o tranquilizar a la mascota, cierro comillas. La quinta conducta sería atender a todas sus peticiones y exigencias por extrañas o déspotas que parezcan. Todos podemos tener exigencias o podemos decir cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Sin embargo, el narcisista siempre te va a exigir mucho más a todos los niveles. Siempre va a ser un ambiente irrespirable. A lo mejor va a tener que ver con contestar los mensajes lo antes posible, cosa que él nunca hará, o estar atento a sus llamadas y tener que contestarlas, aunque tú estés haciendo otras cosas, o tener la casa siempre limpia e impoluta. En este sentido, tal vez tener un tenedor en el fregadero sin limpiar o un vaso sin fregar va a ser el detonante de una discusión tremenda, por lo que el ambiente con un narcisista siempre va a ser muy rígido, encorsetado e irrespirable. La sexta conducta es monitorearnos a nosotros mismos para complacer al narcisista. Si bien la víctima aprende a monitorear el estado de ánimo del narcisista, observando sus reacciones cada día, así como su lenguaje no verbal, para saber qué clase de día está teniendo y por ende qué clase de día te espera a ti, también aprendes a evaluarte y a cohibirte de hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Tal vez sea seguir relacionándote con tus amigos, tal vez sea acudir o no acudir a esas clases de gimnasia que te estaban sentando tan bien, pero que al narcisista no le gustaba. O tal vez sea incluso reírte delante de sus amigos o los tuyos porque, según él, te hace parecer tonto. La víctima puede aprender a dejar de tener hasta las reacciones más naturales e inocentes, como son reírse con sus amigos o familiares, convirtiéndose en una persona sin alma. Y esto nos lleva a la séptima conducta, y es rendirse con uno mismo. La víctima, después de todo lo vivido, se rinde consigo mismo y se deja llevar. Muchos dirían que se convierte como en un robot programado para satisfacer las necesidades del narcisista exclusivamente. Sin embargo, es algo mucho más grave que eso. Se convierte en una persona sin luz propia. El narcisista absorbe toda esa luz que desprende su víctima como un agujero negro. Muchas personas lo describen como una prisión o un secuestro emocional. La víctima no solo no da un paso sin que lo sepa el narciso, sino que además se encarga de facilitarle la vida en todos los sentidos. No solo se olvida de sus sentimientos, como si estos fueran un impedimento para ser feliz,
sino que asume todas las responsabilidades de las acciones de los narcisistas. No trabaja, trabajo yo. No hace nada en casa, ya lo hago yo. Me engaña, es culpa mía. Me miente, también es culpa mía. Y así con todo. Además, si el vínculo traumático es muy fuerte, que normalmente suele serlo, le defiende delante de terceros y extraños y justifica todas sus acciones. Como digo, es muy normal encontrar este tipo de comportamiento en las víctimas. Muchas de ellas tienen miedo a la reacción del narcisista, y es que muchas pueden estar en una situación de verdadero peligro. En estos casos, si conoces a alguien que viva una relación así, es necesario que te pongas en contacto con las autoridades de tu país. En España, el número 016 puede aconsejarte en estas situaciones. Pero en otras situaciones no se trata de una relación violenta, sino más bien del miedo a que se enfade. En estos casos, pregúntate, bueno, ¿y qué si se enfada? ¿Acaso no se va a enfadar de todas maneras? ¿Tengas o no la cocina recogida o si tienes la música un poco alta? En otros casos, las víctimas piensan que un día cambiarán, que dirán que ven todo lo que haces por ellos y que no quieren que lo hagas más. Y ten claro que esto nunca va a pasar. Los narcisistas creen que los demás somos meras extensiones de ellos mismos, que estamos en la Tierra para complacerles en todos los sentidos, sin tener en cuenta lo que tú puedas pensar o sentir. Por lo que si estás en esta situación, piénsalo dos veces si quieres terminar como un sirviente sin descanso de esa persona que no tiene además ninguna consideración contigo, o ya va siendo hora de que empieces a vivir tu vida. Por cierto, ¿has vivido una situación así? ¿Has puesto en marcha las conductas mencionadas anteriormente? ¿Tienes más ejemplos que te gustaría compartir? Por favor, escríbelo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita si quieres ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.